Esperemos a que se active el grabando, listo. No sé si ustedes se dieron cuenta que el día de ayer, al finalizar la sesión, como a los 5 minutos, 10 minutos, les tuvo que haber llegado un correo informándoles que estaba compartido el video de la sesión del día de ayer. ¿Sí recibieron ese correo o estoy mal? Listo, entonces igual quería validar con ustedes. La idea es que como ya nos está quedando el video compartido, pues ya no lo subimos al Classroom, a menos que sea necesario, por ejemplo, para sus compañeros que tienen poca conectividad y que no puedan descargar el video. Igual tengo que hablar con Tatiana a ver cuál se le facilita, pues cuál sería la forma de acceso que se le facilitaría más. Tentativamente, pues vamos a dejarlo así. En caso de ser necesario, pues volvemos a subir los videos a YouTube y se comparten en el Classroom para que pues lo puedan acceder desde diferentes partes. El día de hoy, pues entonces, como les había comentado, vamos a trabajar la parte de el manejo de sistema de grilla expuesto por Bootstrap. Voy a iniciar un proyecto nuevo de HTML. Este proyecto vamos a llamarlo ejercicio Bootstrap. No vamos a usar pues ningún template. Aquí me dice que puedo descargar Bootstrap, pero no, dejémoslo ahí por defecto, ya que lo tenemos descargado previamente. Y voy a crear las carpetas. Por ahora solo voy a necesitar la carpeta del CSS para incluir el archivo de Bootstrap. Ese archivo de Bootstrap lo tengo acá en la carpeta ejercicios JS. Voy a decirle copiar y pegar acá. Y listo. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a mirar acá? Pues recordemos que para incluir Bootstrap dentro de nuestro proyecto es necesario vincularlo a través de la etiqueta link, especificando el tipo de archivo que vamos a trabajar, style sheet, y le hacemos la referencia hacia el archivo. Con control barra espaciadora desplegamos el contenido del proyecto. En este caso solo tenemos una carpeta y un archivo, que es lo que tenemos acá. Con enter seleccionamos el elemento y entramos a la carpeta CSS y ahí solamente tenemos el Bootstrap, y con eso definimos ya nuestro vínculo. Cuando trabajamos con Bootstrap, nosotros tenemos una clase perdón, que es la clase principal de nuestro proyecto. Vamos a poner acá el hola mundo. Vamos a decirle que lo vamos a ejecutar con Chrome, pero desde la opción, recuerden siempre cambiarle la opción. Los que están trabajando con NetBeans, los que están trabajando con texto normal, pues simplemente abrir un browser con la representación del contenido. Le voy a decir run file y este sería pues mi proyecto. Hola mundo. Vamos a definirle, vamos a definir un estilo adicional. Un estilo sencillo donde vamos a colocar la clase fondo y vamos a definir esa clase fondo tiene
un atributo que vamos a modificar, que es el background color. Le vamos a poner un color azul. Y vamos a ponerle borde. Entonces un borde de un píxel de color negro y que sea sólido. Listo, entonces vamos a aplicarle a este señor la clase fondo para ver qué comportamiento tiene. Ejecuto. ¿Están viendo NetBeans o están viendo el Chrome? NetBeans. Listo, espérenme, voy a compartir todo mejor, más fácil. Bueno, ya deberían estar viendo la opción de Google Chrome. ¿Me confirman, por favor? En el chat, sí. Listo. Ayer yo estaba viendo el video, estoy revisando el video y cuando les estaba hablando del PDF, estaba mirando era el explorador de Windows. Y les preguntaba, ¿están viendo el PDF? Me decían que sí, pero estaban mostrando era el escritorio, pues el explorador de Windows, sí. No el archivo PDF como tal, el contenido del archivo PDF. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos, si miramos, tenemos el Hola Mundo y tenemos el borde y tenemos el fondo. ¿Sí? ¿Desde dónde a dónde va este señor? Pues de esquina a esquina, a lo ancho, y pues lo que ocupa el tamaño del texto dentro del div. En la lectura de los layers, el primer layer que vamos a trabajar es el content. Y el content tiene dentro de sus presentaciones varias formas de utilizarlo. Vuelvo acá al código. Le voy a decir a este señor que vamos a trabajar con la clase container, perdón, es que container. La clase container va a tomarle una presentación especial a ese señor. Entonces, si logran ver el efecto que tiene, es básicamente que le agrega una especie de margen al lado izquierdo, margen al lado izquierdo, margen al lado derecho. Voy a dejarlo otra vez en el container, guardo y recargo. Listo, no tenemos ahí la aplicación del container. Cuando le decimos a este señor que nuestro div va a funcionar como un contenedor, pues él dice, bueno, listo. Entonces todo lo que esté dentro de este espacio va a ser procesado como un contenedor, es decir, tendrá un espacio lateral. Que si ustedes hacen una revisión de contenidos de páginas, sitios web, la mayoría de sitios web que utilizan la estrategia de Bootstrap siempre van a tener ese espacio lateral dentro de su visualización o dentro de su presentación. Este espacio se va a mantener aún cuando el tamaño de la página se modifique. Entonces, si yo empiezo a cerrar aquí el tamaño de la página, pues él empieza a ajustarse y me mantiene el espacio. Va a llegar un momento que es el último tamaño, el extra small, en el cual ya no le importan los márgenes, ya toma el ancho completo de la pantalla. ¿Sí? Pero a partir de esa posición en adelante, pues todos van a manejar ese espacio. Ahora,
No, es que a mí no me gusta que esté así, yo quiero que esté siempre al 100%, el contenido siempre al 100%. Ah, bueno, pues entonces tiene dos alternativas. Uno, no colocarle el container, que es no aplicar la clase de Bootstrap, o aplicando la clase de Bootstrap hay una que es Container Fluid. Container Fluid lo que hace es decirle al navegador básicamente que omita ese espacio, que vaya de izquierda a derecha completo sin importarle en qué tamaño de pantalla esté. Entonces, independientemente si está extra grande o extra pequeño, él mantiene su dimensión en el ancho al 100%. Entonces tenemos esas dos alternativas. A partir de la versión 4 nos agregan unas opciones adicionales que podemos trabajar en el container, que son las opciones de comportamiento de container cuando esté grande. Solamente cuando esté grande se comporta como el container normal, es decir, con los márgenes. De ahí para abajo pues no tiene ningún comportamiento de container. Si yo selecciono por ejemplo el container medio, el del medio para arriba debe comportarse como container y del medio para abajo como el fluid. Vamos a guardar y vamos a recargar. Esta es la pantalla grande. Aquí cambiamos a la mediana, sigue manteniendo el espacio, grande, mediana. Pero cuando bajamos de la mediana a la pequeña, a la small, ya la small ya no tiene no tiene los espacios laterales, los márgenes. Y el extra small pues obviamente tampoco, ¿sí? Desde la mediana para arriba, mediana, large y extra large son los tamaños que él trabajaría como el tipo container. Vamos a ponerle el large, el grande, container LG. Entonces aquí que me dice que él aplica para grande y extra grande. Ahí estamos, aquí estamos en pantalla extra grande, aquí está grande y aquí está mediana. Entonces mire que en mediano ya se perdieron los márgenes. Si vuelvo a grande, pues vuelven a aparecer los márgenes. ¿Sí? Y de mediano para abajo, pues todo vuelve a quedar como el fluid. Entonces es una opción que tenemos nosotros si queremos aplicarle solo a un tipo en especial. El small. Yo le digo aplíquele el container hasta el small, del small para arriba se va a aplicar el container. Recargo acá. Extra grande, grande, mediano, pequeño, hasta ahí tendría la opción de container. Y ya pues cuando llegamos al extra small, pues ya no le aplica el tamaño. ¿Ves? Entonces eso es lo primero que debemos nosotros definir cuando trabajamos los contenidos. Cómo los vamos a presentar, en qué contenedor, en qué dentro de qué lo vamos a presentar. Todos los elementos siempre deben ir contenidos dentro de algo. Lo ideal es que si trabajamos con Bootstrap podamos aplicar estos mismos conceptos dentro de las etiquetas semánticas que manejamos con HTML5 o seguimos trabajando por las clases normales que ellos nos presentan o nos facilitan. Vamos a quedarnos con el container normal que aplica para todos los casos excepto el, el extra small, el pequeño, que es donde ya se ajusta al margen. Bueno, eso venía como parte de la primera
la primera revisión de los Bootstrap. La primera parte de los layout, que me habla de los containers y de los límites. Entonces, estos son los tamaños, perdón, donde se definen qué es medio, qué es pequeño, qué es extra pequeño, qué es grande y qué es extra grande. Entonces, aquí me dice el tamaño medio es mayor o igual a 768 píxeles. Entonces, si miramos acá, aquí arriba están los porcentajes en píxeles, creo. 760, espérame, 768. Aquí cambio. Si yo le cambio acá 767, toma un cambio. Y en 68, entonces ese es el límite del... Ese es el límite del medium. El medium empieza desde 768 hasta 991. El largo empieza de 992 hasta 1999 y más de 1200 para arriba es extra largo. Entonces, aquí me dice, si yo aplico container, ¿cuál será el tamaño que toma la pantalla cuando está en extra pequeño? 100%. Cuando está en pequeño, 540 píxeles. Cuando está en mediano, 720 píxeles. Cuando está en grande, 960. Y cuando está en extra grande, 1140. Y al momento pues de aplicarle cada uno de los contenedores específicos, entonces si le decimos container MD, a partir del medio le aplicamos el container. Antes del medio, pues todos quedan al 100%. Y el container fluid que aplica a todos al 100%. Entonces ahí tenemos las opciones para que podamos trabajar ese tipo de visualizaciones. Bueno, ahora lo que vamos a mirar es el concepto de grilla. Para ello vamos a generar un ejercicio acá donde vamos a pintar. Lo primero que debemos tener en claro es que debemos definir una fila. Es decir, debemos definir una clase de tipo row que va a ser la encargada de contener las columnas. Entonces, la row vendría siendo la fila y dentro de esa fila yo voy a definir una serie de columnas. Entonces, yo le digo acá que voy a trabajar una serie de columnas. Entonces, vamos a decirle a este señor, vamos a trabajar 4 columnas o 5 columnas. Voy a cambiarle, voy a quitarle el fondo del contenedor y se lo voy a poner a las columnas. Voy a decirle que todas las columnas tienen fondo y tienen margen. Entonces tenemos 5 columnas. Yo no les estoy especificando a las columnas los tamaños, pero Bootstrap hace un autoajuste de los tamaños de las columnas. Entonces vamos a mirar su ejecución. Volvemos acá, recargamos. Aquí están todas las columnas. Lo que pasa es que como no tienen contenido los div, pues no me va a presentar absolutamente nada. Ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Guardo y recargo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en un tamaño 768, es decir, estamos en mediano. Aquí pasamos a grande, pasamos a extra grande, ¿sí? Entonces, como vemos, en el ancho se divide el número de columnas y cada columna mantiene el mismo
tamaño o mantienen la misma distribución, el mismo ancho cada uno de ellos. El alto depende pues de la asignación de los espacios o los contenidos que nosotros hagamos. Sí, en este caso solo hay un dato, entonces es una sola fila. Si pusiésemos más de un dato, es decir, vamos a agregarle un salto de línea y otro uno a la primera, pues todos tenemos ahí, los demás se verán afectados por ese comportamiento. Es decir, todos ajustarán su tamaño al alto del más alto, al más alto de todos los elementos dentro de la fila. Si yo creo una fila diferente, voy a copiar esta fila, creo otra fila diferente, pero esta vez no le voy a poner salto de línea, sino voy a manejar normal, voy a poner los números al revés, 5, 4, 3, 2, 1. Este proceso me da entonces que yo tenga la presentación de la siguiente fila con un ancho diferencial a la primera fila. ¿Por qué? Básicamente porque la primera fila tiene un contenido más ancho, más alto, perdón, que la segunda fila. Entonces los anchos de las filas pues se marcan o se están definidas, salvo que nosotros lo hagamos por estilos de un ancho fijo, están definidas por el contenido. Bueno, entonces aquí tenemos 5 filas. Si vemos, todos se ajustan siempre al mismo tamaño. Si agrandamos o reducimos, él se va ajustando al mismo tamaño. Entonces, miremos acá este comportamiento, por ejemplo. Él va cerrando, él va ajustando las columnas, las va bajando al máximo disponible hasta que ya no queda sino una sola columna por presentar. ¿Listo? Bueno, dentro de esta parte nosotros tenemos la posibilidad de decir a la grilla que podemos manejar, definirle pues los tamaños a los cuales queremos responder en nuestras columnas. Nosotros definimos siempre la opción o el orden en que nosotros deberíamos definir la organización de los contenidos, siempre desde la página más pequeña que vamos a visualizar a la página más grande o el tamaño más grande que queramos visualizar. Entonces eso implica que nosotros debamos definir procesos como por ejemplo pensar primero cómo queremos que quede la página más pequeña para definir esos contenidos, esa organización antes de poder visualizar los demás contenidos. Pero igual nosotros podríamos definir comportamientos diferenciales entre cada uno de ellos. Si miramos acá, aquí nos dan las opciones de trabajar con los diferentes tamaños. Él me dice, todos los componentes siempre van a estar a 12 columnas. Listo, entonces vamos a colocar acá. Voy a dejar todo al mismo nivel. Entonces aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me faltan 2 columnas adicionales, que sería la 11 y la 12. Entonces una fila se compone de 12 columnas. Aquí le puse 12 columnas a la fila y esta segunda fila solo tiene 5 columnas. Entonces vamos a mirar cuál es el comportamiento de este señor.
Entonces aquí tenemos en la primera fila, tenemos las 12 columnas. Cada columna respeta su espacio. A medida que se va ajustando, pues siguen respetando sus espacios. Llega un momento en el que ya se empiezan a acomodar por el tamaño de la pantalla. El Bootstrap hace un autoajuste, un auto flex grid, y va ajustando los contenidos, ¿sí?, de forma automática, salvo que yo le defina un comportamiento especial. ¿Qué es que yo le defina un comportamiento especial? Que yo le pueda decir a través de la definición de las filas, cómo quiero que se organicen mis columnas en cada fila cuando yo cambie de tamaño. Esta información de columnas va referida hacia las filas. ¿Cómo quiero que esta columna se organice en la fila? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir a mi código. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué pasa si yo agrego una columna 13 a la fila? Si yo le agrego una columna 13 a la fila, ¿qué pasará? Aquí me marca un error ¿de error de qué? Porque me falta aquí un error de sintaxis, pero si ustedes revisan, aquí todo está correcto. Tengo 13 columnas. Si hago el despliegue de esas columnas, aquí no he actualizado la página, estamos hasta la 12. ¿Qué supondríamos con la 13? Que queda la 13 al final de la 12, aquí por fuera, o que todo se ajusta y me presenta las 13 columnas, o que sería el comportamiento que él va a exhibir acá, me ajusta las demás columnas a su tamaño, ¿sí?, para que todas las columnas queden ahí. ¿Por qué? Porque le hace un ajuste automático de los contenidos. Vamos a poner 6 abajo para que veamos cómo sería el tamaño de 2. Entonces, al tener 6 abajo, estamos diciendo que cada columna ocuparía 2 espacios, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ahí estarían las 12 columnas. Si miramos acá, 2 columnas de arriba no ocupan exactamente las 2 columnas reservadas de abajo. Quiere decir que esas columnas de arriba se autoajustaron, se redujeron en su tamaño para permitir la posibilidad de incluir una tercera columna. Resulta que nosotros vamos a controlar ese tipo de situaciones definiéndole los números de columnas que van a trabajar. Si ven acá, hay una lineecita que me permite definir cuántas columnas le voy a asignar a cada espacio. Entonces yo le voy a decir acá a este señor que le asigne una columna a cada uno. ¿Con eso qué garantizo? Con eso garantizo que todas las columnas queden siempre con el mismo tamaño. Pero eso lleva a que visualmente se tomen otras decisiones por parte del navegador, ya que si ustedes recuerdan, en la página nos decían que el número máximo de columnas que podemos trabajar es 12. Entonces aquí me está diciendo el número de columnas son 12, pero acá incluimos 13 columnas. Claro, pero porque el tamaño de la columna de todas se redujo. Cuando yo le dé recargar, ya los tamaños, 2 columnas, 2 columnas, 2 columnas, 2 columnas, los tamaños se respetan, el número de columnas se respeta. ¿Qué pasa con la columna 13? Pues pasa a ubicarse debajo de la fila que se estamos presentando. Además, todo esto es la fila.
Voy a colocarle a la fila un fondo 1 para que veamos que efectivamente este fondo 1 va a tener solamente background color, no le va a poner borde. Bueno, sí, dejémosle el borde. Fondo 1 y se lo voy a poner aquí al señor Road. Entonces, miren que todo esto es el row 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Es que nosotros nos equivocamos y colocamos más columnas de las que debíamos haber colocado. Entonces, ¿qué hace Bootstrap? Pues ajusta a 12 columnas y el resto lo manda para abajo, ¿sí? Eso quiere decir que si yo le pongo 16 columnas, ¿qué va a pasar? Pues él va a acomodar las otras siguientes ahí al lado de la que está el número 13. Entonces 14, 15 y 16. ¿Sí? 13, 14, 15, 16. Entonces ahí vamos acomodando las columnas. Lo ideal es que esto nunca nos pase, que no nos pasemos de las 12 columnas, que siempre manejemos o tengamos claro el concepto de que una fila se va a componer de 12 columnas y sobre esas 12 columnas vamos a hacer nuestro diseño. Entonces esto no debería pasar, deberíamos quedar siempre con 12 columnas, que es lo que nosotros deberíamos estar visualizando. Las 12 columnas. Y si miramos, pues ya el rojo, el color rojo de la fila no se ve. ¿Por qué? Porque lo tapan los elementos que están ajustados completamente dentro de las columnas. Bueno, nosotros manejando ese concepto de 12 columnas podemos ajustar o predecir cuál será el comportamiento de nuestra página. Entonces, cuando trabajamos las 12 columnas con la opción call, él independientemente del tamaño en el que esté, extra grande, grande, mediano, pequeño, se va a comportar a 12 columnas. O sea, del más pequeño para arriba se comporta con esta configuración, salvo que yo le diga algo diferente. Los anchos se mantienen hasta un punto que es el punto del extra small, que ya los anchos no se garantizan, ya el ancho es automático dependiendo del contenido. Entonces, si nosotros miramos el comportamiento de este señor ahora, se reduce, aquí ahí pasamos al extra small y ahí sí ya empieza a ajustar los contenidos. Entonces, aquí hay unos contenidos que tienen, en este caso tienen un margen propio de la fila, por eso el ajuste no es tan exacto. Aquí tenemos el ajuste automático en el call, solo se hace un ajuste automático. Entonces el ajuste es, se distribuye equitativamente todas las columnas. Aquí todas deben tener el mismo tamaño, por ende algunos espacios nos van a quedar en blanco porque el ancho no le va a dar todos por igual. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirle, por ejemplo, a este señor que me ocupa 6 columnas. Bueno, este señor voy a decirle que tenga 2 comportamientos. Voy a decirle que cuando esté
en tamaño extra pequeño ocupe las 12 columnas. Control S. Entonces, cuando esté extra pequeño, ocupe las 12 columnas. O sea, bueno, aquí aplica siempre para todos, como les he dicho. De aquí para arriba, del extra pequeño para arriba, él va a trabajar 12 columnas. Ahora le voy a decir que cuando sea pequeño, cuando sea small, es decir, cuando pase de los 500, cuando pase de los 576, trabaje a 6 columnas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues le vamos a agregar a la configuración una clase adicional. Que le digo, venga, cuando esté, aquí está, cuando esté extra pequeño, utilice las 12. Pero cuando esté en pequeño, utilice solo 6. Ubíquese a 6 columnas. Voy a ponerle solo el comportamiento a la mitad. 6 por 3, 18. No, pongámoslo aquí. 6 y 6, 12, 6 y 6, 12. Entonces 4, 5, 3, 4, 5 y 6 tomarán el comportamiento cuando sea pantalla pequeña 6 columnas. Y 1 y 2 se mantienen con las 12 columnas siempre. Entonces volvemos acá. Y aquí cuando cambiamos de este es el extra small, pasamos al pequeño. Entonces 1 y 2 se mantienen con el 12 columnas, pero 5 y 6, 3 y 4 cambian a 2 columnas. Perdón, a 6 columnas cada uno. Cada uno va a ocupar 6 columnas de su espacio. Como esa es la última configuración, pues cuando pase a grande se mantiene en 2 columnas, cuando pase a extra grande se mantiene en 2 columnas, ¿sí? En mediano, grande y extra grande se mantienen las 2 columnas. Solo cuando vuelva a extra small cambia su presentación. Ahora vamos a mirarle la opción de decirle, ah, venga, chévere, pero ahora digámosle entonces a los de abajo que no siempre se mantengan con ese ancho. Vamos a decirle, venga, usted cuando cambie a mediano, ocupe solo 4 columnas. Entonces 4 y 4, 8. Nos faltarían 4 para completar las 12. Veamos cuál sería ese comportamiento de ese señor cuando yo trabajo la opción de mediano. Entonces seguimos de extra small, de extra pequeño a pequeño, cambia, aquí cambiaron a las 2 columnas, estos dos siguen en 12 columnas. Y cuando cambiamos a mediano, pin 1 y 2 pasan a ocupar 4 columnas, 4 y 4, 8. Y como no hay más columnas, pues ese espacio queda ahí reservado para alguien. Alguien que quiera usar ese espacio. Pues o alguien que quiera usar, no, alguien que le asignen ese espacio para asignar. Si yo coloco una nueva fila debajo de estos señores, pues la nueva fila no va a poder utilizar este espacio, así sea la columna de 4. La nueva fila inicia en un nuevo proceso, en una nueva fila. ¿Sí? Voy a copiar este código
y lo vamos a poner acá. Le voy a decir a todos que trabajen con el MD4. MD4, MD4, MD4 y MD4. Listo, entonces aquí todos van a trabajar a tamaño 4, 4, 4, 12, 4, 4, 12. Cuando esté en mediano, cuando esté en pequeño, se va a seguir comportando como la última configuración conocida para él, que es la de 12 columnas de extra small. Entonces cambio acá, recargo. Entonces aquí está. Si ve que tenemos acá, para que 6, este 6 ocupa 4 espacios, debería caber acá. Pero como es una fila diferente, no entra dentro de ese espacio. Entonces aquí cambiamos a mediano. Cuando él pasa a pequeño, pequeño no conoce sino 12 columnas, pues se quedan 12 columnas, que es el extra small. Ahí están todos a 12 columnas. Y extra grande y grande, pues se sigue manteniendo a 4 columnas, que es el último tamaño conocido del mediano. Bueno, ¿está acá alguna pregunta? No, claro. Bueno, vamos a reformar este ejercicio. Ya le vimos el manejo de las 12 columnas. Vamos a hacerlo un poco más presentable a lo que necesitamos. Entonces vamos a crear vamos a aplicarle vamos a utilizar 5 colores. Entonces vamos a crear 5 fondos. Acá tenemos fondo fondo 1, fondo 2, fondo 3 y fondo 4. Ahí estarían los 5 fondos: azul, rojo, amarillo, verde y naranja. Listo, entonces tenemos los 5 fondos. Voy a comentar este código para no perderlo. Igual este código yo se lo subo al Classroom para que lo tengan ahí, lo revisen. Y vamos a crear un nuevo div. Y vamos a definir un ejercicio de 3 filas. Voy a trabajar 3 filas. Y la fila de arriba vamos a hacer un tipo maquetación. Aquí vamos a hacer un div
que diga footer. Vamos a ponerle el call. El header, el footer, y vamos a definir acá 3 columnas, que sea el map, los menús, llamémoslo el section, y llamémoslo el aside. Entonces al header le vamos a dar fondo, al naps le vamos a dar el fondo 1, al section fondo 2, a la site fondo 3 y al footer le vamos a dar fondo 4. Entonces vamos a recargar nuestra página. Entonces ya tenemos acá header, footer, nav, section y aside. Como está el automático, pues él se ajusta al tamaño de forma automática. Entonces aquí cambia a 2 y aquí cambia a 3. Perdón, a una columna. Y ahí va bajando, listo. Entonces nosotros podemos definir cuál es el comportamiento que yo quiero que él evidencie cuando las páginas son pequeñas. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando las páginas son pequeñas, menores a 576, es 574, casi siempre se nos organiza la información a una sola columna, ¿sí? Para que sea más fácil o más sencillo o más legible el contenido. Vamos a aplicarle el concepto. Ya cuando sean páginas pequeñas, entonces vamos a decirle que nos ubique, que nos trabaje 2 columnas, el section y el naps puede ser a 2 columnas, a 6 columnas cada uno, perdón. El aside lo bajamos a 12 columnas y el resto footer y header sigue manteniendo 12 columnas. Y cuando pase a mediano, ya quede en la misma fila, pero vamos a reducirle el tamaño al nap y a la site, que no queden del mismo tamaño de la section, sino que el section pueda ocupar más espacio que la site, ¿sí? Y ya de ahí para arriba pues se mantiene el tamaño general. Entonces partamos del más pequeño, el que queremos nosotros, inferiores a 576, que son los small, menores a 576 píxeles. Vamos a definirle que maneje 12 columnas. Entonces le decimos acá, cuando trabaje extra pequeño, trabájelo a 12 columnas, todos. Entonces cuando cargue acá mi página, ya todos quedaron a 12 columnas. Bueno, pero cuando pase de 576 píxeles, yo quiero que él se ajuste, que es cuando está en small, que el app y el section queden vamos a ponerles 4 al app, 8 al section y el aside sí completo de 12. Entonces le decimos acá al map que cuando cambie a pequeño tome 4 columnas y al section que cuando cambie
al pequeño tome 8 columnas. Entonces ellos van a quedar en la misma fila, 4 y 8, 12. Y Aside pues se mantendrá con sus 12 columnas en la parte inferior. Entonces cuando recargue acá, estamos por encima de los 7, de los 576. Entonces él me ubica el NAP a 4 columnas y el Section ocupa más espacio a 8 columnas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues que cuando pase al Medium, es decir, mayor de 768, cuando pase de los 768, acá, que me ubique los tres componentes NAP, Section y Aside dentro de la misma fila. Entonces cuando cambie al medio, colMD, vamos a darle 2 al 2 al NAP, vamos a darle 2 a la side, y como este señor sigue en 8, pues le dejo el que tiene definido por el medio, perdón, por el pequeño. Entonces aquí cuando pase de 768 mayor a 768, cuando pase a 769, no guarde. Cuando pase de 767 a 769, entonces ya me acomoda el NAP, el Section y el Aside dentro de la misma fila. Y ya si sigo creciendo, pues él se ajusta al tamaño que yo le defina. Entonces, estas son las bondades que nos ofrece Bootstrap para manejar lo que son contenidos dentro de mi página o dentro de mi maquetación del sistema. Como se hace un autoajuste, pues él se ajusta los contenidos o son responsive de acuerdo del tamaño de la pantalla. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Fernando, lo escuché hablando. No, no, señor. No, ninguna. ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, ¿cómo le fue con la investigación de Angular y qué otro framework encontró? No, ninguno más. ¿Solo Angular? ¿Comparó Angular con Bootstrap Sí, señor. y React? Todavía no he mirado. ¿No ha mirado? No, no, señor. Listo. Bueno, revisen. Listo, o sea, si comparan contra uno solo, está bien, pero la idea es que busquemos por lo menos otro adicional a Angular para que nos dé una mirada diferente, pues, pues que no solamente existen dos, sino que hay varios que podemos utilizar. Los más trabajados ahorita son el Angular, el React y el Bootstrap. Entonces, la idea es que podamos comparar por lo menos con esos dos señores, con esos tres señores, a ver cuál da unas características mejores que los demás, o pues igual todos son buenos. Ahí ya es cuál se ajusta a su necesidad de desarrollo, cuál se ajusta o qué bondades o qué nos ofrece adicional cada una de las plataformas. Bueno, la actividad que tenían que revisar en esta parte de los layout, esta es como la primera parte del ejercicio de los layout. Retomo aquí la guía.
Retomo la guía. Sí, derecho. Ah, mire, esta es la página de Daniel. Ya que llegué hasta acá. Y ojo con esto, señores. Yo les había dicho cuando trabajen los juegos de. Cuando trabajen lo de EducaPlay, la idea es que quede integrado en su sistema. ¿Sí? ¿Cómo lo tiene o cómo lo tenía Daniel? Daniel lo tenía que si yo le daba clic en el botón, él me llevaba al juego. La idea es que la persona no se salga de mi página, se mantenga en mi página. ¿Sí? Que si yo lo voy a poner a jugar, que juegue aquí dentro de la misma página. ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Entonces voy a darle aquí jugar. Cuando está el juego, aquí hay una opción que dice compartir. Si usted le da a compartir, él le define este insertar, que es un iframe, y esto es lo que ustedes copian dentro de su sitio web, dentro de su blog, lo insertan como HTML y ya les funciona el código de inserción, así como está este señor. Si yo reviso acá el código fuente, yo lo que hice fue hacerle la inserción del iframe, míralo, aquí está, del juego. Entonces pilas con eso. Ya Sandra no sé si les habrá definido la tarea, pero igual ya quedamos en que no van a trabajar todos los contenidos, sino que el compromiso es que ustedes van a hacer un trabajo juicioso, que no van a copiar páginas de todo el contenido, sino que lo van a procesar, van a extraer la información más relevante, ella les va a asignar temas, ¿sí? Entonces, por ahora, esperen a que ella les asigne los temas para que ¿qué? Para que les puedan ampliar sus conceptos en el tema que le corresponda, ¿sí? Esa decisión la tomamos para evitar que todos se vayan por un mismo tema y todos presenten el mismo contenido y las mismas imágenes y todo lo mismo. Entonces, eh, al reducirles el tema o asignarles tema a cada uno, pues cada uno tendrá que trabajar la temática asignada y deberá enfocarse pues en esa temática. Y pues ya desde la óptica de cada uno, pues sí hacer su asignación de procesos o de contenidos y actividades. Bueno, entonces, para hoy, ¿qué tienen que entregar? Tienen que entregar la investigación del cuadro comparativo y tienen que entregar la investigación de los principales componentes de Bootstrap, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta investigación de Bootstrap con la conceptualización que viene después? Pues que aquí usted copia y pega los ejemplos y así usted no entienda qué hace, pues los pega, ¿cierto? Acá sí los tiene que entender y los tiene que hacer funcionar. Por ejemplo, esta de layout es la que hicimos hoy, ¿sí? Entonces, replicando este ejercicio, pues cumplen con esa actividad, porque ahí estamos utilizando el content, estamos utilizando el manejo de grillas, ¿sí? Para que lo tengan presente. ¿Qué vamos a trabajar mañana? Mañana vamos a trabajar lo referente a mañana yo quiero trabajar, no le voy a dedicar tiempo a esto de las alertas y eso porque eso está ahí pues es fácilmente trabajable y los formularios y groups también. Me voy a enfocar en manejar lo que es el modal y el navbar, ¿sí? Y la sesión del jueves vamos a hacer la parte de registro de personas a través de JavaScript para que puedan desarrollar esta actividad.
Entonces mañana vamos a mirar lo de los modales y lo de los NAP bar. Y el jueves hacemos un ejercicio de guardar personas en, en JavaScript, ¿sí? Para que veamos cómo podemos hacer persistencia de datos desde JavaScript con, con la información. Entonces lo que veamos mañana, que es lo de los modales y los navbar, y lo del jueves, les va a dar pie para que puedan realizar el ejercicio. Este ejercicio yo les voy a dar plazo de entrega no el jueves, sino hasta el lunes, mejor dicho, hasta el domingo. El domingo sería la fecha límite para entregar ese trabajo. ¿Sí? Para hoy es solamente la primera parte de la investigación de los frameworks que existen, el cuadro comparativo y los principales componentes. Eso es lo que entregan hoy. Esa ya está disponible ahí. Mañana pues es el ejercicio que hicimos hoy, que ustedes hagan un ejercicio manejando estos componentes, ¿sí? Que parte de ellos, por ejemplo, lo que fue la parte de botones, ya la vimos, el manejo de formularios ya la vimos, eh, tendrían que revisar las alertas, las tablas ya las vimos, ¿sí? Entonces, cositas que ya, la parte de las fuentes es básicamente revisar cómo trabajamos los headers, los tamaños, que puede colocar, utilizar la etiqueta display para que el contenido de su texto se vea mucho más grande, ¿sí? Eh, Eso sería lo de este ejercicio. Y listo. Bueno, por ahora vuelvo y les repito, para la entrega de hoy es simplemente la investigación y el cuadro comparativo, la investigación de los principales componentes de Bootstrap y el cuadro comparativo de los frameworks. Mínimo deben compararme Bootstrap contra alguien, ¿sí? Entonces dice Fernando, yo ya vi contra Angular, listo. O sea, mínimo Bootstrap contra Angular. Lo ideal o lo que me gustaría que hicieran es que compararan Bootstrap contra Angular y contra React, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Si no encuentran la información, pues pueden mirar alternativas. Por ejemplo, ustedes en Google hay cuadros comparativos Bootstrap versus Angular. Mira, está Materialize, está React. Materialize es el mismo Material Design, ¿sí? Se dice Bootstrap versus React. Y ahí le dan las diferencias. Explican qué es cada uno. Responsive, Virtual DOM. Bueno, ahí le va mostrando las características que ustedes pueden ir comparando y revisando. También está contra Angular. Y si quieren comparan también pueden comparar también, aquí están las ventajas, las desventajas. Pueden comparar Angular con React. Bueno, ahí les dejo pues para que revisen. La entrega de hoy pues es la entrega sencilla. Esta es parte de la entrega de la otra de mañana, de lo que tienen que hacer mañana. Entonces, si les queda tiempo, pueden ir adelantando este ejercicio nuevamente. Igual ahí les va a quedar para que lo revisen.
el manejo de las grillas. Lo importante es que el concepto se entienda de que la asignación de columnas me va a permitir mostrar información en ese espacio. Sí, ese es el espacio que yo voy a utilizar para mostrar mis datos. Y que por dentro pues yo puedo igual tener otras distribuciones adicionales, que ya pues depende del estilo que yo vaya a manejar y la ubicación de componentes que quiera darle a cada uno de ellos. Bueno chicos, no sé si tengan alguna pregunta adicional que quisieran plasmar o simplemente pues ya damos por levantada la sesión. Al final, ¿cuántos asistimos? 2, 4, 6, 7 personas. ¿Qué saben del resto? Ayer sí estuvieron todos con Sandra. Va a tocar tomarles asistencia así como Sandra. Yauri se conecta y se desconecta. ¿Qué saben de Yauri? De Yauri, Juan David tampoco se ha vuelto a conectar. Hoy no se conectó Felipe. ¿Tienen alguna información? Julián no lo he vuelto a ver. Sí que JD. Active el micrófono y cuéntenos. Pero voy a parar la grabación, chicos, para que podamos hablar tranquilamente.